Bienvenidos amigos a su programa de Mis Finanzas Familiares, donde les compartiré estrategias clave para cuidar lo más valioso que tenemos actualmente, que es nuestra familia. Mediante acciones clave a través de ahorro, la multiplicación de tu capital y muchas otras estrategias efectivas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Mis Finanzas Familiares. Me da mucho gusto poder compartir nuevamente con ustedes este espacio, en donde les voy a platicar de una estrategia que para ustedes debe ser muy importante. Vamos a pensar que incluso debería de ser una prioridad para todos, ya que pues en México tenemos una gran dificultad pues en cuanto a los servicios médicos, y me voy a referir precisamente a tener un respaldo, una protección en gastos médicos mayores. ¿De qué se trata esto? Tradicionalmente pues pensamos, bueno, si yo me enfermo, ¿qué va a pasar, no? Si yo me enfermo, ¿a dónde debo de acudir? O si alguien de mi familia se enferma de gravedad, le pasa un accidente, ¿a dónde lo tengo que llevar? ¿A dónde lo podría yo llevar? La realidad es que muchas veces, pues pensamos, bueno, tengo la alternativa de el hospital más cercano, ok. Y ese hospital más cercano puede ser a lo mejor público o privado. Si tengo el dinero, puedo pensar, bueno, lo puedo llevar o la puedo llevar a cualquiera de mis familiares, los puedo llevar al hospital más cercano privado, ok, o al hospital más cercano público. Mi recomendación es que al final no dejemos este tipo de situaciones simplemente al azar o a ver qué pasa cuando suceda, o estoy seguro que no va a pasar nada, yo estoy muy sano, mi esposa también, mis hijos también estamos muy sanos. Digo, a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente, pues por ejemplo, enfermanos de COVID, tan solo de esta situación que es tan complicada, muchas veces podemos decir, no, es que no me va a pasar nada, yo voy a pasarme el periodo tal vez de enfermedad del COVID en mi casa. A muchos amigos les ha pasado, a muchos conocidos les ha pasado y no ha pasado absolutamente nada y se han recuperado y va. Ok, puede suceder o puede no suceder. Tenemos que estar prevenidos y preparados en todo momento. Y de eso se trata precisamente este programa. Vamos a empezar a ver qué es un seguro de gastos médicos mayores. Un seguro que nos va a proteger, fíjense, y va a proteger nuestro patrimonio, porque lo más importante es que empecemos a pensar, bueno, si yo me enfermo y me tengo que internar en un hospital, o si alguno de mis familiares se enferma y se tienen que internar en algún hospital, de entrada, los gastos de un hospital privado son altísimos. Y también la recuperación de un paciente en un hospital público con respecto a uno privado muchas veces pues es una diferencia importante, y muchas veces hemos visto que muchos pacientes, por ejemplo, de COVID o de cualquier otra enfermedad, se recuperan más pronto en un hospital privado, y por eso muchas veces preferimos, bueno, pues yo voy a mandar a mis familiares a un hospital privado, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero? No lo sé, pero ahí está precisamente la complejidad o la complicación. Si nosotros estamos actualmente planeando nuestras finanzas y decimos, bueno, voy a empezar a hacer ahorros y voy a ahorrar 50,000 pesos o 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos, bueno, ¿puedo ahorrar ese dinero? Sí, porque tengo un buen ingreso y ya prácticamente tengo todo planeado y bien estructurado y voy haciendo mi ahorro. Pero ¿qué crees? Ocurre un evento de salud y entonces tengo que llevar a alguno de mis familiares al hospital. Lo internamos, se recupera, pero ¿qué crees? Al final la cuenta del hospital es enorme. Yo he visto cuentas de hospitales desde 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, incluso a veces hasta arriba de 10 o 20 millones de pesos, dependiendo del padecimiento, de la enfermedad o de la gravedad de la persona. Al final, la buena noticia es que muchas personas en estos hospitales privados se recuperan. Entonces, todos quisiéramos llevar a nuestros familiares a los hospitales privados. Pero el problema y la mala noticia es que son carísimos y muchas veces inalcanzables. Entonces, la única forma de proteger primero nuestro patrimonio y decir, no voy a tener que invertir mi dinero que estoy ahorrando con tanto esfuerzo en una eventualidad médica, y además
mis familiares van a estar protegidos porque van a poder tener acceso a los hospitales privados del país, a los mejores hospitales, y van a poderse recuperar rápido. Entonces una aseguradora va a venir, me va a apoyar, y entonces vamos a poder hacer frente al gasto tan alto que pudiera ser la hospitalización de alguno de mis familiares. Y de esta forma entonces puedo tener un gran beneficio al mismo tiempo que estoy haciendo un ahorro, estoy protegiendo mi capital, estoy protegiendo a mi familia, y entonces tengo una protección adicional, que es la protección de los gastos médicos mayores. Fíjense cómo funciona. ¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores? En caso de que sufras algún accidente o enfermedad, la aseguradora va a cubrir los gastos hospitalarios y médicos a cambio de una prima. Claro, tiene un costo. Y es un costo que tú tienes que empezar a pagar desde hoy. Hoy que estás sano, hoy que tu familia está bien, en buen estado de salud, vas a empezar a hacer un pago. Aquí la buena noticia es que entre menor sea la edad que tengas o la edad de tus hijos, el costo del seguro es más barato. Es decir, que entre más joven sea la persona, más barato o más económico es el pago de la prima o la póliza de seguro de gastos médicos mayores. Un seguro de gastos médicos también abarca pues desde gastos de hospitalización, atención médica, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, análisis clínicos, todos los gastos que estén relacionados con ese evento, como por ejemplo pudiera ser hasta la rehabilitación, se van a incluir dentro de los gastos médicos y van a estar cubiertas por la aseguradora. Esa es una muy buena noticia, porque la realidad es que muchas veces pensamos, oye, pero es que no está claro realmente cómo finalmente la aseguradora me va a apoyar en el momento en que lo requiero. Lo más importante es que estemos claros de qué es lo que me va a cubrir la aseguradora. Fíjense. Además, tenemos que empezar a pensar en dos conceptos que son muy sencillos, que se los quiero describir aquí, para que empecemos a entender cómo funciona una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Lo primero que te van a permitir, vamos a decir, diseñar, porque tú diseñas propiamente tus gastos médicos mayores, es el deducible, es decir, la cantidad de dinero que vas a aportar cada vez que ocurra un siniestro para que finalmente se te indemnice. Esto es, tú vas a cubrir una cantidad menor, vamos a decir que es la cantidad que cubre los gastos médicos menores, y a partir de que se convierte en un gasto médico mayor, prácticamente la aseguradora interviene. Entonces, el deducible corresponde a el monto que tú tienes que cubrir hasta antes de que se convierta en un gasto médico mayor. Es un pago que tienes que hacer cada vez que sucede algún evento. Y además viene un coaseguro, es decir, un porcentaje del monto total que tiene que cubrir la aseguradora, ¿sí?, de los gastos finalmente que cubre la aseguradora después de que finalmente tú ya pagaste un deducible, que es un porcentaje, y entre mayor sea ese costo del imprevisto, más tendrás que pagar, porque al final vamos a pensar en un padecimiento que pueda ser muy importante, de 1 millón de pesos. Bueno, pues imagínate, no tendrías que pagar 1 millón de pesos, vas a pagar un porcentaje de ese 1 millón de pesos, vas a pagar un poquito, ¿no? O sea, incluso tú puedes definir cuánto es ese porcentaje y se hace un traje totalmente a la medida. Puede ser un 10%, un 20%, pero también tienes topes, o sea, no te asustes, o sea, realmente nunca vas a hacer finalmente un gasto adicional a lo que ya pagaste en la póliza, ¿sí? Lo que te quiero explicar aquí es que si tienes que pagar una prima, tienes que pagar un pago anual adicionalmente de una cantidad que es finalmente lo que estamos viendo aquí, deducible y coaseguro. O sea, el deducible, que es un monto que tienes que pagar cada vez que sucede un evento por enfermedad, o el coaseguro, que es un porcentaje también dentro del concepto. Pero fíjate, también hay una buena noticia. Si sucede algo inesperado, como puede ser a lo mejor un accidente, los gastos de deducible y coaseguro muchas veces se reducen, incluso son prácticamente cero. Entonces, también depende del tipo de seguro que estés contratando, para que al final tú sepas exactamente cuánto vas a pagar de coaseguro y cuánto vas a pagar de deducible o del padecimiento que finalmente tú estés enfrentando, ¿ok? Aquí lo importante es que protejas a tu familia. Si tú proteges a tu familia, vas a sentirte más tranquilo, vas a poderte enfocar en el ahorro,
tu familia va a estar protegida, porque en cualquier tipo de eventualidad, ya sea accidente o enfermedad, pues el seguro te va a apoyar con estos gastos excesivos, por eso se llama gastos médicos mayores, cuando rebasan un cierto monto y al final la aseguradora hace frente a esas cantidades que muchas veces son cantidades millonarias, donde muchas familias yo he visto que pierden su patrimonio, muchas veces tienen que vender casas o vender propiedades o vender autos para poder hacer frente a los gastos hospitalarios, que muchas veces son altísimos cuando no estamos enfrentándolos con una póliza de gastos médicos mayores. Ahora, ¿qué vamos a observar cuando hacemos este tipo de trajes a la medida? Y yo te puedo brindar toda la asesoría que requieras para poderlo diseñar completamente a la medida de las necesidades tuyas y de tu familia. Podemos ver la red de hospitales a las que quieres ir. O sea, tú me puedes decir, es que a mí me encantaría ir a este tipo de hospitales o a estos hospitales que están cerca de mi casa o a estos hospitales que están en el país. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un diseño a la medida que integre los hospitales o instituciones en las que tú quieres tener la atención médica o para ti o para tu familia. Y también te dicen, bueno, yo quiero tener acceso a los mejores médicos, perfecto. También puedes diseñar cuáles son esas tarifas a las que tú quieres acceder de tipo de médicos especializados. Vamos a decir, hay una lista de médicos especializados con un monto también máximo, tope, el cual finalmente va a ser cubierto por la aseguradora, de cualquier procedimiento médico quirúrgico que tenga que hacer el médico. Aquí lo importante es que busques una aseguradora con solidez financiera, que verifiques muy bien las coberturas que están incluidas, las que no están incluidas. Vamos a pensar que aquí pudiera ser a lo mejor un poquito lo que muchas personas desconocen o desconfían de las aseguradoras por este tipo de situaciones, ya que la gente contrata a veces un seguro médico por ser muy económico sin revisar. Primero coaseguro, deducible y después sin tener el cuidado de revisar las preexistencias. Por ejemplo, si tu póliza te cuida o te protege contra enfermedades que vas a tener pues ya desde hace años atrás y te dice es que tienes que esperar, por ejemplo, para alguna enfermedad muy grave tienes que esperar 1 año o tienes que esperar 2 años, o para ciertos padecimientos te dice tienes que esperar ciertos meses, ¿no? Para que al final, cuando sucedan esos eventos, la aseguradora te los pueda cubrir. Lo que finalmente te pide la aseguradora es que en este momento estés sano y te va a cubrir por cualquier eventualidad, ya sea enfermedad o accidente en un futuro, y finalmente va a hacer frente a los gastos médicos mayores. Lo que quiere garantizarte es que tú estés protegido. Lo que tenemos que garantizarle a la aseguradora es que tú estás sano y que al final esos padecimientos tú no los tenías, los adquiriste con el tiempo, ya que habías adquirido tu póliza de gastos médicos mayores. Si requieres información para proteger a tu familia, con mucho gusto puedes contactarme, puedes enviarme un correo a través precisamente de este correo electrónico que aparece en pantalla actualmente, es emartinez@masconsultores.com, emartinez@masconsultores.com. Muchísimas gracias, amigos, y pues así como estas recomendaciones de finanzas, vamos a estar dando otras recomendaciones también de finanzas en otros de los programas que vamos a tener hacia adelante. Si te gustó este programa, por favor, danos me gusta y compártelo con aquellas personas que tú consideras que actualmente requieren esta protección de tener un gasto, vamos a decir, médico mayor protegido, un seguro de gastos médicos mayor protegido para ti y para tu familia hacia adelante. Muchísimas gracias y pues nos vemos en un siguiente programa. Hasta luego.